Una anciana vivía sola en su rancho. Un día, un caballo invadió su propiedad, desordenando todo lo que veía. La anciana decide enfrentarlo, acercándose para proteger sus tierras. Cuando descubre el motivo por el que el animal está inquieto, casi se desmaya. Antes de escuchar este relato, recuerda suscribirte al canal para más historias emocionantes. El sol apenas había salido cuando doña Guadalupe abrió las pesadas cortinas de su casa en el rancho. Sus ojos cansados recorrieron el paisaje familiar, el extenso campo verde, salpicado por algunos árboles centenarios, y al fondo las imponentes montañas que parecían tocar el cielo. Era una vista que conocía de memoria, pero que nunca dejaba de admirar. Con pasos lentos pero decididos, se dirigió a la cocina. El aroma del café recién hecho llenó el ambiente, mezclándose con el olor de la madera antigua que revestía las paredes. Guadalupe tomó su taza favorita, un regalo de su difunto esposo Emiliano, y se sirvió el líquido humeante. Mientras saboreaba el café, sus pensamientos vagaron hacia los días en que el rancho estaba lleno de vida. La risa de los niños resonando por el patio, el sonido de los cascos de los caballos golpeando el suelo de tierra y la voz grave de Emiliano llamando a los trabajadores para otro día de labor. Ahora, todo lo que quedaba era el silencio, interrumpido solo por el ocasional canto de los pájaros. Guadalupe suspiró profundamente. La soledad había sido su compañera constante desde que Emiliano partió. Hace 5 años, los hijos, ya adultos y con sus propias familias, la visitaban esporádicamente, pero la mayor parte del tiempo la pasaba sola, cuidando de la casa y de su pequeño jardín. Terminado el café, se calzó sus botas gastadas y salió para su caminata matutina. El rocío aún cubría el pasto, reflejando los primeros rayos de sol, como pequeños diamantes esparcidos por el suelo. Guadalupe respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido distante, pero inconfundible. El relincho de un caballo. Intrigada, Guadalupe se detuvo y aguzó el oído. Hacía años que no había caballos en el rancho. Desde que Emiliano partió, ella había vendido todos los animales, manteniendo solo algunas gallinas para los huevos. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, y entonces lo vio. Surgiendo de detrás de un grupo de árboles, un majestuoso caballo negro galopaba en su dirección. Su pelaje brillaba bajo el sol de la mañana y su crin ondeaba al viento como una bandera de ébano. Era una visión impresionante, casi irreal. El corazón de Guadalupe se aceleró. Instintivamente dio un paso atrás, sintiendo una mezcla de miedo y admiración. El caballo continuaba avanzando, sus ojos fijos en ella. A medida que se acercaba, Guadalupe notó algo más. El animal cojeaba ligeramente, y había marcas en su cuerpo que no parecían naturales. Cuando el caballo llegó a pocos metros de distancia, se detuvo abruptamente. Sus ojos, grandes y expresivos, encontraron los de Guadalupe. En ese momento, algo inexplicable sucedió. La anciana sintió como si pudiera ver el alma del animal. Un alma herida, pero aún fuerte y orgullosa. El caballo relinchó nuevamente, pero esta vez el sonido era diferente. No era un sonido de desafío o amenaza, sino algo que sonaba casi como una petición de ayuda. Guadalupe, superando su miedo inicial, dio un paso vacilante hacia el animal. «Tranquilo, muchacho», murmuró, su voz temblando ligeramente. «Nadie va a lastimarte aquí». El caballo resopló suavemente, como si entendiera sus palabras. Guadalupe continuó acercándose, con movimientos lentos y cuidadosos. Cuando estaba lo suficientemente cerca para tocar al animal, extendió la mano, dejándola flotar en el aire a centímetros del hocico del caballo. Por un momento que pareció una eternidad, nada sucedió. Entonces, gentilmente, el caballo tocó su hocico con la mano de Guadalupe. El contacto era cálido y suave, y envió un escalofrío por la columna de la anciana. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, aunque no sabía exactamente por qué. «¿Estás herido, verdad?», preguntó suavemente, examinando el cuerpo del animal. Ahora que estaba más cerca,
Podía ver claramente las cicatrices y heridas medio curadas que marcaban su pelaje. ¿Quién te hizo esto? El caballo respondió con un relincho bajo, casi un gemido. Guadalupe sintió que su corazón se apretaba. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Ven», dijo volviéndose hacia la casa, «vamos a cuidarte». Para su sorpresa, el caballo la siguió obedientemente, sus pasos aún un poco vacilantes debido a la cojera. Guadalupe lo guió hasta el antiguo establo que no se había usado en años. El olor a heno viejo y madera húmeda llenó sus fosas nasales cuando abrió la puerta chirriante. «No es mucho, pero servirá por ahora», murmuró, más para sí misma que para el caballo. «Mañana limpiaré esto bien y haré un lugar adecuado para ti». Fue a la casa y volvió con un balde de agua fresca y algunos trozos de manzana que encontró en el refrigerador. El caballo bebió ávidamente y aceptó las manzanas con evidente gratitud en sus ojos. Mientras el animal comía, Guadalupe examinó sus heridas más de cerca. Algunas parecían antiguas, pero otras eran recientes y necesitaban atención. «Voy a necesitar suministros», pensó. «Mañana iré al pueblo a comprar lo necesario». Cuando terminó de comer, el caballo se acercó a Guadalupe y apoyó suavemente la cabeza en su hombro. Era un gesto tan gentil, tan lleno de confianza, que la anciana sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «Todo está bien ahora», susurró, acariciando el cuello del animal. «Estás a salvo aquí». Esa noche, por primera vez en años, Guadalupe se fue a la cama con una sonrisa en el rostro y una sensación de propósito en su corazón. Mientras se quedaba dormida, sus pensamientos estaban llenos de planes para el día siguiente y para el futuro con su nuevo e inesperado compañero. Afuera, en el establo recién ocupado, el majestuoso caballo negro descansaba, sintiéndose finalmente seguro después de lo que parecían haber sido años de sufrimiento. La suave brisa nocturna traía una promesa de días mejores, tanto para el animal como para la solitaria señora que lo había acogido. Y así, bajo el cielo estrellado del rancho, una nueva historia comenzaba a desarrollarse, una historia de amistad improbable, de sanación y de segundas oportunidades. El día siguiente amaneció con una energía diferente en el rancho de doña Guadalupe. Por primera vez en años, se despertó incluso antes de que saliera el sol, ansiosa por comenzar sus nuevas tareas. Se vistió rápidamente y salió hacia el establo, llevando un balde con agua fresca y algunas zanahorias que encontró en el refrigerador. Al abrir la puerta del establo, fue recibida por un suave relincho. El caballo negro estaba de pie, sus ojos brillantes fijos en ella. Guadalupe sintió que un calor se extendía por su pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. «Buenos días, grandote», dijo, acercándose con cuidado. «¿Dormiste bien?» El caballo resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Guadalupe le ofreció las zanahorias, que aceptó con entusiasmo. Mientras el animal comía, ella aprovechó para examinarlo mejor a la luz del día. Las cicatrices en su cuerpo eran más evidentes ahora, algunas aún recientes y dolorosas. Guadalupe sintió una ola de indignación. ¿Quién podría haber sido tan cruel con una criatura tan noble? «No te preocupes», murmuró, acariciando el cuello del caballo. «Voy a cuidarte. Nadie volverá a lastimarte». Después de asegurarse de que el caballo estuviera cómodo, Guadalupe volvió a la casa para prepararse para ir al pueblo. Hacía semanas que no salía del rancho y la perspectiva de hacer este viaje la ponía un poco ansiosa. Pero la necesidad de cuidar a su nuevo amigo le daba coraje. En el pueblo, Guadalupe visitó la tienda de productos agrícolas, comprando heno fresco, alimento de calidad y suministros veterinarios. El propietario, don Ramón, un señor de cabellos canosos y sonrisa amigable, la miró con curiosidad. «Doña Guadalupe, qué sorpresa verla por aquí. Pensé que usted había vendido todos los animales del rancho». Guadalupe dudó por un momento antes de responder. «Bueno, Ramón, digamos que gané un nuevo huésped inesperado». El hombre arqueó las cejas intrigado, pero no hizo más preguntas. Guadalupe agradeció silenciosamente su discreción. De vuelta en el rancho, pasó el resto del día limpiando y organizando el establo. El trabajo era arduo, especialmente para alguien de su edad,
pero Guadalupe se sentía revitalizada. Cada vez que miraba al caballo, veía en él no solo a un animal herido, sino una nueva oportunidad de tener un propósito. A medida que pasaban los días, una rutina comenzó a establecerse. Todas las mañanas Guadalupe se despertaba temprano para alimentar y cuidar al caballo. Limpiaba sus heridas con cuidado, aplicaba los medicamentos que había comprado y pasaba horas cepillando su pelaje hasta que brillara. El caballo, por su parte, parecía florecer bajo sus cuidados. Sus heridas comenzaron a cicatrizar y su andar se volvió más firme. Seguía a Guadalupe por todas partes, como una sombra negra e imponente. Una tarde, mientras Guadalupe estaba sentada en el porche, admirando la puesta de sol, el caballo se acercó y se acostó a su lado, reposando la cabeza en su regazo. La anciana sintió lágrimas en los ojos, emocionada por este gesto de confianza. «¿Sabes?», dijo, acariciando la crin del animal, «creo que es hora de darte un nombre. No puedo seguir llamándote caballo para siempre, ¿verdad?». Se quedó en silencio por unos momentos, pensativa. «¿Qué tal? Sombra, por tu color y porque has sido mi fiel sombra estos días». El caballo relinchó suavemente, como si aprobara el nombre. Guadalupe sonrió. «Sombra será, entonces». Con el paso de las semanas, el vínculo entre Guadalupe y Sombra se hizo aún más fuerte. La anciana descubrió una nueva energía en sí misma, despertando cada día con un propósito renovado. Comenzó a cuidar mejor el jardín, plantó nuevas flores e incluso consideró reabrir partes del rancho que habían sido abandonadas tras la partida de Emiliano. Una mañana, mientras alimentaba a las gallinas, Guadalupe escuchó el sonido de un coche acercándose. Sorprendida, pues rara vez recibía visitas, caminó hasta la entrada del rancho. Un coche familiar se estacionó y de él salió su hijo mayor, Miguel. «¡Mamá!», exclamó abrazándola. «¿Cómo estás?». «Intenté llamar, pero no contestabas, así que me preocupé y decidí venir a ver cómo estabas». Guadalupe sintió una punzada de culpa. En las últimas semanas había estado tan absorta en sus cuidados con Sombra que había descuidado el teléfono. «Estoy muy bien, hijo mío», respondió con una sonrisa. «Solo he estado un poco ocupada». Miguel miró alrededor, notando los cambios en el rancho, el jardín mejor cuidado, la cerca recién pintada. «Ya veo, pero ¿qué pasó? ¿Te ves diferente?». Antes de que Guadalupe pudiera responder, un fuerte relincho resonó en el aire. Sombra apareció galopando majestuosamente por el campo, su pelaje negro brillando bajo el sol de la mañana. Miguel se quedó boquiabierto. «Mamá, ¿de dónde salió ese caballo?». Guadalupe sonrió, sus ojos brillando de una manera que Miguel no veía desde hacía años. «Es una larga historia, hijo mío. ¿Por qué no entramos? Haré un café y te contaré todo». Mientras caminaban hacia la casa, con Sombra siguiéndolos a una distancia respetuosa, Guadalupe sintió una ola de gratitud. Su vida, que parecía haber llegado a un callejón sin salida después de la pérdida de Emiliano, ahora estaba llena de nuevas posibilidades. Miguel observaba a su madre con una mezcla de sorpresa y alegría. Había una vitalidad en ella que no veía desde que su padre estaba vivo. Fuera lo que este misterioso caballo negro había traído a la vida de doña Guadalupe, era claro que había despertado algo en ella que todos creían perdido para siempre. Dentro de la casa, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire, Guadalupe comenzó a contarle a Miguel la historia de cómo Sombra entró en su vida. Sus ojos brillaban al describir el día en que el caballo herido apareció en su propiedad, y cómo cuidarlo había dado un nuevo sentido a su existencia. Miguel escuchaba atentamente, alternando su mirada entre su madre y el imponente animal que ahora pastaba tranquilamente en el campo visible desde la ventana de la cocina. Se daba cuenta de que algo profundo había cambiado, no solo en el rancho, sino en su madre. «¿Sabes, mamá?», dijo finalmente tomando la mano de Guadalupe, «confieso que estaba preocupado por ti viviendo aquí sola, pero ahora... Bueno, parece que has encontrado una nueva compañía». Guadalupe sonrió apretando la mano de su hijo.
Sombra me ha traído más que compañía, Miguel. Me ha traído un propósito, una razón para despertar todos los días con energía. Es como si una parte de mí que estaba dormida hubiera despertado. Miguel asintió emocionado. Me alegro, mamá, me alegro mucho. Mientras conversaban, ninguno de los dos notó la figura distante que observaba el rancho desde el camino. Un hombre de apariencia ruda, montado en una motocicleta vieja, miraba fijamente al caballo negro en el campo. Sus ojos se estrecharon, una sonrisa torcida se formó en sus labios. «Así que es aquí donde te escondiste, desgraciado», murmuró para sí mismo. «No te preocupes, pronto, muy pronto nos volveremos a encontrar». El hombre arrancó la moto y se alejó rápidamente, dejando solo una nube de polvo tras de sí. La paz que se había instalado en el rancho de doña Guadalupe estaba a punto de ser perturbada, y ni ella ni Sombra sospechaban los desafíos que les aguardaban. Los días que siguieron a la visita de Miguel trajeron una nueva dinámica al rancho de doña Guadalupe. La noticia sobre Sombra se extendió rápidamente entre los familiares, y pronto la anciana se vio recibiendo más visitas que en los últimos 5 años combinados. Nietos curiosos querían ver al misterioso caballo negro, mientras que hijos y nueras expresaban una mezcla de preocupación y alegría por la nueva ocupación de Guadalupe. Para la señora, sin embargo, la verdadera alegría estaba en los momentos de tranquilidad que pasaba con Sombra. Las mañanas estaban dedicadas al cuidado del animal, alimentación, cepillado, y conforme sus heridas iban cicatrizando, pequeños paseos por el terreno del rancho. En una de esas mañanas, mientras caminaban lado a lado por el campo, Guadalupe notó algo diferente en el comportamiento de Sombra. El caballo parecía inquieto, sus orejas se movían constantemente, sus ojos alerta escaneaban el horizonte. «¿Qué pasa, amigo mío?», Guadalupe preguntó, acariciando el cuello del animal. «¿Estás sintiendo algo?». Como si respondiera a su pregunta, Sombra soltó un relincho bajo y dio algunos pasos hacia atrás, tirando suavemente de Guadalupe por la manga de su camisa. Fue entonces cuando lo escuchó, el sonido distante de una motocicleta acercándose. Normalmente, esto no sería motivo de preocupación. Después de todo, el camino principal no estaba muy lejos del rancho, pero algo en el comportamiento de Sombra la puso en alerta. La motocicleta se detuvo cerca de la entrada de la propiedad. Guadalupe vio a un hombre bajar del vehículo y comenzar a caminar hacia la cerca. Era alto, de hombros anchos y un andar confiado que rayaba en la arrogancia. Su rostro estaba parcialmente oculto por un sombrero de charro gastado, pero Guadalupe podía ver una cicatriz que le cruzaba la barbilla. «Buenas», el hombre llamó, su voz ronca resonando por el campo. «¿Usted es la dueña de este rancho?». Guadalupe sintió a Sombra agitarse a su lado. Instintivamente se colocó entre el caballo y el extraño. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre se acercó más, sus ojos recorriendo el terreno hasta fijarse en Sombra. Una sonrisa torcida se formó en sus labios. «Bonito animal que tiene ahí. Parece familiar». Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la manera en que el hombre miraba a Sombra que la dejaba profundamente incómoda. «Apareció aquí hace algunas semanas», respondió con cautela. «Estaba herido y necesitaba cuidados». «¿De veras?». El hombre dio un paso más al frente, apoyándose en la cerca. «Sabe, estoy buscando un caballo que se perdió. Un hermoso garañón negro, exactamente como este de aquí». Sombra relinchó fuerte, pisoteando el suelo nerviosamente. Guadalupe podía sentir el miedo emanando del animal. En ese momento entendió, este hombre debía ser el responsable de las cicatrices y del sufrimiento de Sombra. Una ola de protección la invadió, mezclada con un coraje que no sabía que aún poseía. «Lo siento, señor, pero este caballo está bajo mi cuidado ahora, y por lo que puedo ver no tiene ningún deseo de irse con usted». La sonrisa del hombre desapareció, reemplazada por una expresión dura. «Mire, señora, ese caballo es de mi propiedad. Me costó una fortuna y pasé semanas buscándolo. Ahora que lo encontré, pienso llevármelo de vuelta». Guadalupe enderezó los hombros, enfrentando la mirada del extraño. «No veo ninguna marca de propiedad en él, y aunque la tuviera,
No entregaría un animal a alguien que claramente lo maltrató. El hombre soltó una risa seca. Usted no sabe con quién se está metiendo, abuelita. Ese caballo es demasiado valioso como para que yo simplemente me vaya sin él. Y usted no sabe con quién está tratando, Guadalupe replicó, su voz firme. Esta es mi propiedad y le estoy pidiendo que se retire. Ahora. Por un momento tenso, los dos se miraron fijamente. Guadalupe podía sentir su corazón latiendo fuerte en el pecho, pero no retrocedió. Finalmente, el hombre dio un paso atrás. Está bien, señora. Me iré. Por ahora. Pero no piense que esto ha terminado. Lanzó una última mirada a Sombra antes de darse la vuelta. Nos volveremos a ver, Garañón. Puede apostarlo. Guadalupe observó mientras el hombre volvía a su motocicleta y partía, dejando una nube de polvo tras de sí. Solo cuando el sonido del motor desapareció por completo, permitió que sus hombros se relajaran. Volviéndose hacia Sombra, lo abrazó, sintiendo el temblor que aún recorría el cuerpo del animal. Está todo bien, amigo mío. Ya se fue. No dejaré que nadie te lleve de aquí. Esa noche Guadalupe no pudo dormir. Su mente estaba llena de preocupaciones. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería realmente con Sombra? Y lo más importante, ¿cómo podría ella, una señora anciana viviendo sola, proteger al caballo si él decidía volver? Por primera vez desde que Sombra llegó, Guadalupe sintió miedo. No por sí misma, sino por el animal que se había vuelto tan importante en su vida. Sabía que necesitaba hacer algo, pero ¿qué? A la mañana siguiente, aún cansada de la noche mal dormida, Guadalupe tomó una decisión. Después de cuidar a Sombra y asegurarse de que estuviera seguro en el establo, tomó el teléfono y llamó a su hijo Miguel. «Hijo», dijo en cuanto él contestó, «necesito tu ayuda. Pasó algo ayer y... bueno, creo que Sombra puede estar en peligro». Mientras explicaba la situación a Miguel, Guadalupe miraba por la ventana, observando el campo donde, apenas un día antes, ella y Sombra caminaban tranquilamente. La paz que había encontrado parecía ahora amenazada, pero estaba determinada a luchar. Sombra le había dado una nueva razón para vivir, y ella haría lo mismo por él. «No te preocupes, mamá», la voz de Miguel sonó reconfortante del otro lado de la línea. «Voy para allá. Vamos a resolver esto juntos». Al colgar el teléfono, Guadalupe sintió una mezcla de alivio y determinación. El futuro era incierto, pero una cosa sabía con certeza: no dejaría que el pasado sombrío de Sombra lo alcanzara, no mientras dependiera de ella. Con ese pensamiento en mente, caminó hasta el establo. Sombra la recibió con un relincho suave, como si sintiera su preocupación. Guadalupe acarició su hocico, mirando a los ojos del animal. «No tengas miedo», susurró. «Estamos juntos en esto, y juntos superaremos cualquier obstáculo». El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, lanzando una luz dorada sobre el rancho. Un nuevo día comenzaba, trayendo consigo desafíos e incertidumbres. Pero también traía esperanza, y para Guadalupe y Sombra en ese momento, la esperanza era todo lo que necesitaban. El familiar ronroneo del coche de Miguel resonó por el camino de tierra que llevaba al rancho. Guadalupe, que había estado en el porche desde el amanecer, sintió un alivio inmediato al ver a su hijo llegando. A su lado, Sombra permanecía alerta, sus orejas moviéndose al menor sonido. Miguel estacionó y salió del coche rápidamente, abrazando a su madre en cuanto la alcanzó. «Mamá, ¿estás bien? Vine lo más rápido que pude». Guadalupe asintió, sintiéndose más fuerte con la presencia de su hijo. «Estoy bien, querido. Es Sombra quien me preocupa». Mientras caminaban hacia el establo, Guadalupe relató en detalle el encuentro con el extraño. Miguel escuchaba atentamente, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. «Esto es grave, mamá», dijo, pasándose la mano por el cabello en un gesto de preocupación. «Ese hombre parece peligroso. Tal vez deberíamos llamar a la policía». Guadalupe dudó. «¿Y decir qué? ¿Que un hombre vino a reclamar un caballo que apareció de la nada en mi propiedad? No tenemos pruebas de nada». Miguel asintió a regañadientes. «Tienes razón, pero no podemos simplemente esperar a que vuelva». En ese momento, Sombra se acercó,
apoyando suavemente el hocico en el hombro de Guadalupe. La anciana sonrió, acariciando el cuello del animal. «No te preocupes, amigo mío, vamos a encontrar una solución». Fue entonces cuando Miguel tuvo una idea. ¿Y si instaláramos cámaras de seguridad? Al menos tendríamos evidencia si ese hombre volviera. Guadalupe consideró la sugerencia. Normalmente, se resistiría a la idea de tener cámaras en su propiedad, valorando su privacidad, pero las circunstancias habían cambiado. «Creo que puede ser una buena idea», finalmente accedió. En los días que siguieron, Miguel trabajó incansablemente para reforzar la seguridad del rancho. Además de las cámaras, reparó cercas rotas, instaló luces con sensor de movimiento e incluso contrató a un guardia para hacer rondas nocturnas. Guadalupe observaba los cambios con una mezcla de gratitud y aprensión. Por un lado, se sentía más segura. Por otro, lamentaba que su vida tranquila hubiera sido perturbada de forma tan abrupta. Una noche, mientras ella y Miguel conversaban en el porche, el cielo comenzó a oscurecerse rápidamente. Nubes pesadas se formaron en el horizonte y el viento comenzó a soplar con fuerza. «Parece que viene tormenta», comentó Miguel, mirando preocupado al cielo. Guadalupe asintió, recordando repentinamente algo. «Sombra, se pone nervioso con los truenos. Necesito estar con él en el establo». Ignorando las protestas de Miguel, Guadalupe se dirigió apresuradamente hacia el establo. Allí dentro, encontró a Sombra agitado, relinchando bajo y moviéndose inquieto. «Shh, está todo bien», susurró acercándose lentamente. «Estoy aquí contigo». El primer trueno retumbó, haciendo temblar todo el establo. Sombra se encabritó, asustado. Guadalupe, sin pensarlo dos veces, abrazó el cuello del caballo, hablándole palabras de consuelo. «Calma, mi querido, es solo ruido, no va a lastimarte». Poco a poco, Sombra se fue calmando, respondiendo a la presencia tranquilizadora de Guadalupe. La tormenta rugía afuera, pero dentro del establo, caballo y señora encontraban consuelo el uno en el otro. Miguel, que había seguido a su madre, observaba la escena desde la puerta del establo, maravillado por el vínculo entre los dos. Fue en ese momento cuando verdaderamente entendió cuánto significaba Sombra para su madre. La noche avanzó y la tormenta continuó. Guadalupe se negó a dejar a Sombra, así que Miguel trajo cobijas y café caliente. Juntos, madre e hijo pasaron la noche en el establo, velando el sueño inquieto del caballo. Cuando finalmente amaneció, la tormenta había pasado. Guadalupe, exhausta pero satisfecha, acariciaba a Sombra, que parecía más tranquilo e incluso un poco avergonzado por su miedo nocturno. «¿Ves?», murmuró al caballo. «Pasamos por esto juntos, y vamos a pasar por cualquier otra cosa que venga por delante». Miguel, observando la escena, sintió una ola de emoción. Su madre, que por tanto tiempo parecía solo una sombra de sí misma después de la pérdida de su padre, ahora irradiaba fuerza y determinación. «Mamá», llamó suavemente. Cuando Guadalupe se volvió, continuó. «Creo que tengo una idea de cómo podemos proteger a Sombra permanentemente». Guadalupe arqueó una ceja, curiosa. «¿Y cuál sería esa idea?», Miguel sonrió. «¿Qué tal si legalizamos la situación? Podemos registrar a Sombra oficialmente como tuyo. Así, aunque ese hombre vuelva, no tendrá ningún derecho legal sobre el caballo». Los ojos de Guadalupe se iluminaron. «¿Eso es posible?». «Va a dar trabajo», admitió Miguel. «Tendremos que probar que Sombra estaba abandonado cuando lo encontraste, hacer exámenes veterinarios, llenar un montón de papeles. Pero sí, es posible». Guadalupe miró a Sombra, quien le devolvió la mirada con sus grandes ojos expresivos. «Entonces eso es lo que haremos», declaró con firmeza. «Sombra merece un hogar seguro, y vamos a asegurarnos de que lo tenga». En ese momento, con el sol naciente iluminando el establo, un nuevo capítulo se abría en la vida de Guadalupe y Sombra. Los desafíos no habían terminado. De hecho, tal vez estaban apenas comenzando. Pero ahora tenían un plan, un propósito claro. Mientras salían del establo para enfrentar el nuevo día, Guadalupe sentía una energía renovada corriendo por sus venas. La tormenta de la noche anterior había pasado, pero había dejado tras de sí una valiosa lección. Juntos, eran más fuertes que cualquier adversidad.
Con Sombra a su lado y el apoyo de su familia, Guadalupe estaba lista para luchar por el futuro que ambos merecían. El camino sería largo, pero sabía que cada paso valdría la pena. Después de todo, no era solo la libertad de Sombra lo que estaba en juego, sino también la nueva vida que ella había encontrado gracias a él. El sol brillaba fuerte, secando los últimos vestigios de la tormenta nocturna. Era un nuevo comienzo, lleno de promesas y posibilidades, y Guadalupe estaba determinada a aprovecharlo al máximo. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad en el rancho de Doña Guadalupe. Miguel, determinado a cumplir su promesa, se sumergió de lleno en el proceso de legalización de Sombra. Pasó horas al teléfono, hablando con abogados, veterinarios y funcionarios del gobierno, tratando de entender los entresijos legales de registrar un caballo aparentemente sin dueño. Guadalupe, por su parte, se dedicaba íntegramente al cuidado de Sombra. Sabía que el bienestar del animal sería crucial para el proceso de legalización. Además, cuidarlo era su forma de mantener la ansiedad bajo control mientras esperaba noticias de Miguel. Una tarde soleada, mientras Guadalupe cepillaba la crin de Sombra, escuchó el sonido familiar del coche de Miguel acercándose. Su corazón se aceleró con la expectativa de noticias. ¿Y bien?, preguntó en cuanto su hijo bajó del coche, notando las ojeras bajo sus ojos y la carpeta llena de papeles en sus manos. Miguel soltó un suspiro cansado, pero sonrió. «Tenemos un camino, mamá. No va a ser fácil, pero es posible». Sentados en el porche, con Sombra pastando tranquilamente al fondo, Miguel explicó el proceso. Primero, necesitarían un examen veterinario completo para documentar la condición de Sombra cuando llegó al rancho. Luego, tendrían que hacer un anuncio público buscando posibles dueños. Si nadie reclamaba la posesión del animal después de un período determinado, Guadalupe podría entonces iniciar el proceso de registro a su nombre. El problema es, continuó Miguel, su rostro volviéndose serio, que si ese hombre aparece durante este período y reclama a Sombra, tendremos dificultades para contestar. Guadalupe sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Y si lo hace? ¿Qué pasa con Sombra? Miguel dudó antes de responder. Legalmente hablando, si puede probar que es el dueño, tendría el derecho de llevárselo. Pero, agregó rápidamente al ver el pánico en los ojos de su madre, podemos argumentar sobre el maltrato evidente. Eso podría darnos una oportunidad de mantener a Sombra aquí. Guadalupe se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Finalmente se levantó, determinación brillando en sus ojos. Entonces eso es lo que haremos. No voy a renunciar a Sombra sin luchar. En los días que siguieron, el rancho se transformó en un centro de actividad frenética. El veterinario doctor Fernández, un señor amable con décadas de experiencia, vino a examinar a Sombra. Su informe detallado documentó no solo las cicatrices antiguas, sino también la notable recuperación del animal bajo los cuidados de Guadalupe. «Señora Guadalupe», comentó el doctor Fernández después del examen, «debo decir que estoy impresionado. El progreso de este animal en tan poco tiempo es notable. Es evidente que está recibiendo cuidados excepcionales aquí». Las palabras del veterinario llenaron a Guadalupe de orgullo y renovaron su determinación. Sabía que estaba haciendo lo correcto luchando por Sombra. Mientras tanto, Miguel se ocupaba de la parte burocrática. Se publicaron anuncios en periódicos locales y regionales, describiendo a Sombra y solicitando que cualquier persona con información sobre su origen se pusiera en contacto. Los días se convirtieron en semanas, y cada día sin noticias era una pequeña victoria para Guadalupe. Sin embargo, la ansiedad nunca la abandonaba por completo. Cada vez que oía el sonido de un motor acercándose, su corazón se aceleraba, temiendo que fuera el extraño volviendo para reclamar a Sombra. Una tarde, mientras Guadalupe y Sombra disfrutaban de un paseo tranquilo por los campos del rancho, ella notó algo diferente en el comportamiento del caballo. Parecía más relajado, más a gusto. Sus pasos, antes vacilantes, ahora eran firmes y confiados. «Te estás sintiendo en casa, ¿verdad?», Guadalupe murmuró, acariciando el cuello de Sombra. El caballo respondió con un suave relincho, como si confirmara sus palabras.
En ese momento Guadalupe tuvo una epifanía. Independientemente del resultado legal, Sombra ya había encontrado su hogar, y ella haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que permaneciera así. Cuando regresaron a la casa, encontraron a Miguel esperando en el porche, su rostro una mezcla de emociones que Guadalupe no pudo descifrar inmediatamente. «Mamá», llamó en cuanto los vio acercarse. «Tenemos noticias». Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. ¿Buenas o malas? Miguel dudó por un momento antes de responder. Ambas, creo. El periodo de anuncio terminó y nadie reclamó a Sombra oficialmente. Guadalupe soltó un suspiro de alivio, pero la expresión de Miguel le impedía sentirse completamente tranquila. Pero, Miguel continuó, su voz volviéndose más seria. Recibí una llamada anónima hoy. Alguien que dice tener información sobre el pasado de Sombra y su antiguo dueño. El silencio que siguió fue pesado. Guadalupe miró a Sombra, que parecía sentir la tensión en el aire, sus grandes ojos fijos en ella como si buscara consuelo. «¿Qué haremos ahora?», Guadalupe preguntó, su voz apenas un susurro. Miguel se acercó, poniendo una mano reconfortante en el hombro de su madre. «Vamos a escuchar lo que esta persona tiene que decir, pero no te preocupes, mamá. No importa lo que pase, no estamos solos en esta lucha». Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Guadalupe, Miguel y Sombra permanecieron juntos en el porche. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. El vínculo entre ellos era demasiado fuerte para ser roto fácilmente. La noche caía sobre el rancho, trayendo consigo la promesa de nuevos desafíos, pero también traía esperanza. Y para Guadalupe, esa esperanza era suficiente para enfrentar cualquier obstáculo que el destino pusiera en su camino. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el propio cielo reflejara la ansiedad que flotaba sobre el rancho. Guadalupe apenas había dormido, su mente llena de escenarios sobre lo que la misteriosa llamada anónima podría revelar. Sombra, sintiendo la inquietud de su protectora, permaneció cerca de la casa, relinchando suavemente de vez en cuando, como si ofreciera consuelo. Miguel llegó temprano, trayendo consigo una carpeta llena de documentos y un semblante serio. «Mamá», llamó al entrar. «La persona que llamó ayer accedió a reunirse con nosotros. Quiere hablar en persona». Guadalupe sintió un escalofrío en el estómago. «¿Aquí? ¿En el rancho?». Miguel negó con la cabeza. «No, en un café en el pueblo. Pensé que sería mejor así. Terreno neutral, ya sabes». La anciana asintió, comprendiendo la lógica, pero aún sintiéndose aprensiva. «¿Cuándo?». «Esta tarde», respondió Miguel, mirando su reloj. «Tenemos unas horas para prepararnos». Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones para Guadalupe. Alternaba entre momentos de determinación feroz e instantes de puro pánico. ¿Y si esta persona tuviera información que pudiera quitarle a Sombra? ¿Y si fuera una trampa de aquel hombre misterioso? Antes de partir, Guadalupe fue al establo a ver a Sombra. El caballo, sintiendo su aproximación, se acercó a la puerta, sus grandes ojos fijos en ella. «No te preocupes, amigo mío», susurró, acariciando su hocico. «Haré todo lo que pueda para protegerte, lo prometo». El camino hasta el pueblo fue silencioso, la tensión palpable dentro del auto. Cuando llegaron al café acordado, Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. Miguel, percibiendo el nerviosismo de su madre, tomó su mano. «Estamos juntos en esto, mamá. Todo saldrá bien». Entraron al café y pronto divisaron a una mujer sentada sola en un rincón. Parecía tener unos 40 años, cabello castaño recogido en un moño flojo y una mirada que mezclaba ansiedad y determinación. «¿Doña Guadalupe?», preguntó la mujer cuando se acercaron. Al recibir un asentimiento afirmativo, continuó. «Mi nombre es Lucía. Gracias por venir». Se sentaron y por unos momentos un silencio incómodo flotó sobre la mesa. Fue Lucía quien finalmente lo rompió. «Yo vi los anuncios sobre el caballo negro», comenzó, su voz temblorosa, «y reconocí la descripción de inmediato». Guadalupe sintió que su corazón se apretaba. «¿Conoces a Sombra?».
Lucía asintió lentamente. Lo conozco, o mejor dicho, lo conocía. Pertenecía a mi exmarido, Raúl. El nombre cayó como una bomba en la mesa. Miguel, que hasta entonces había permanecido callado, se inclinó hacia adelante. ¿Raúl? ¿El hombre que apareció en el rancho? Lucía confirmó con un gesto triste. Sí, ese mismo. Yo necesito que entiendan algunas cosas sobre Raúl y sobre el caballo. Lo que siguió fue una historia que dejó a Guadalupe y Miguel atónitos. Lucía contó cómo Raúl, un hombre inicialmente amable y amante de los animales, gradualmente se transformó en alguien cruel y violento. El alcoholismo y las deudas de juego lo cambiaron, y el caballo, al que llamaba Relámpago, acabó convirtiéndose en víctima de sus accesos de ira. Intenté proteger a Relámpago, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. Pero Raúl se enfurecía cuando interfería. Un día, después de una pelea particularmente fea, Relámpago logró escapar. Raúl se volvió loco, buscándolo por todas partes. Yo me sentí aliviada cuando no lo encontró. Guadalupe escuchaba todo con el corazón partido, imaginando el sufrimiento por el que Sombra, o Relámpago, había pasado. ¿Por qué nos cuentas esto ahora?, preguntó gentilmente. Lucía respiró profundo antes de responder. Porque vi cómo lo han cuidado. Leí en los periódicos sobre la señora mayor que acogió a un caballo herido. Vi las fotos. Relámpago parece feliz y saludable por primera vez en años. Y yo no podía dejar que Raúl arruinara eso. Miguel, que había estado tomando notas, miró a Lucía con seriedad. ¿Estarías dispuesta a testificar? Si necesitamos ir a la justicia para mantener a Sombra, quiero decir, a Relámpago, con nosotros. Lucía dudó por un momento, pero luego asintió con firmeza. Sí, lo estoy. Ya he huido demasiado. Es hora de hacer lo correcto. El resto de la tarde se pasó discutiendo detalles, intercambiando información y planeando los próximos pasos. Cuando finalmente salieron del café, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. En el camino de vuelta al rancho, Guadalupe permaneció en silencio, asimilando todo lo que había escuchado. Su corazón dolía por el sufrimiento de Sombra, pero también se llenaba de una determinación renovada. Al llegar fue directamente al establo. Sombra la recibió con un suave relincho, como si preguntara dónde había estado. «Oh, mi querido», murmuró Guadalupe abrazando el cuello del caballo. «Prometo que nadie volverá a lastimarte. Estás en casa ahora, para siempre». Mientras la noche caía sobre el rancho, Guadalupe sintió una mezcla de emociones. Tristeza por el pasado de Sombra, gratitud por el coraje de Lucía y una determinación feroz de proteger al animal que se había vuelto tan importante en su vida. El camino por delante aún era incierto, pero una cosa estaba clara. La lucha por Sombra estaba lejos de terminar, y Guadalupe estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, con la fuerza de su amor y el apoyo de su familia a su lado. Las semanas que siguieron a la revelación de Lucía fueron intensas para todos en el rancho. Miguel, armado con la nueva información, trabajó incansablemente con un abogado para construir un caso sólido a favor de que Guadalupe mantuviera la custodia de Sombra. Guadalupe, por su parte, dedicaba cada momento libre a cuidar del caballo, como si intentara compensarlo por todo el sufrimiento pasado. Una mañana soleada, mientras Guadalupe cepillaba la crin de Sombra, escuchó el sonido de un coche acercándose. Su corazón se aceleró cuando reconoció el vehículo de Miguel. Por la expresión en el rostro de su hijo, supo inmediatamente que algo importante había sucedido. «Mamá», llamó Miguel, aún antes de salir completamente del coche, «tenemos noticias. Raúl ha presentado una demanda para reclamar la posesión de Sombra». Guadalupe sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Sombra, percibiendo su agitación, relinchó suavemente, apoyando el hocico en su hombro. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Miguel se acercó, poniendo una mano reconfortante en el hombro de su madre. «Vamos a luchar, mamá. Tenemos el testimonio de Lucía, los informes del veterinario y todas las pruebas de los cuidados que le has dedicado a Sombra. No será fácil, pero tenemos una oportunidad real».
Los días que siguieron fueron un torbellino de actividades. Abogados iban y venían, se firmaban documentos, y el rancho se convirtió en un centro de estrategias legales. Guadalupe, a pesar del estrés, se mantuvo firme, encontrando fuerza en la presencia constante de Sombra. Finalmente, llegó el día de la audiencia. El tribunal estaba lleno. De un lado, Guadalupe, Miguel, Lucía y sus partidarios. Del otro, Raúl, con una mirada sombría y determinada. El juez, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces, escuchó atentamente a ambas partes. Raúl presentó documentos de propiedad antiguos, alegando que el caballo le había sido robado. El abogado de Guadalupe, por su parte, expuso las evidencias de maltrato, el emotivo testimonio de Lucía y los informes detallados que mostraban la recuperación de Sombra bajo los cuidados de Guadalupe. Cuando llegó el turno de Guadalupe para hablar, se levantó con las piernas temblorosas pero la voz firme. «Su señoría», comenzó. «Sombra llegó a mi rancho herido y asustado. No sabía de dónde venía, pero sabía que necesitaba ayuda. En los meses que siguieron, vi a este animal renacer. No es solo un caballo para mí, es un amigo, un compañero que trajo luz de vuelta a mi vida. Le pido que considere no solo quién pudo haber sido el dueño original, sino quién realmente ama y cuida de este animal ahora». El silencio que siguió fue pesado. El juez parecía pensativo, sus ojos alternando entre Guadalupe y Raúl. Después de lo que pareció una eternidad, el juez finalmente se pronunció. «Este es un caso complejo», comenzó, «que involucra no solo cuestiones de propiedad, sino también de bienestar animal y responsabilidad moral. Considerando todas las evidencias presentadas, incluyendo el testimonio de la señora Lucía sobre los malos tratos anteriores, los informes veterinarios que muestran la notable recuperación del animal y el claro vínculo afectivo entre la señora Guadalupe y el caballo, mi decisión es que la custodia permanente de Sombra, como es ahora conocido, sea concedida a la señora Guadalupe». La sala estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Guadalupe, apenas pudiendo creerlo, abrazó a Miguel y Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro. Raúl, furioso, se levantó abruptamente, pero fue contenido por su abogado. Con una última mirada de rabia hacia Guadalupe, salió de la sala del tribunal. El camino de vuelta al rancho estuvo lleno de emoción y alivio. Cuando finalmente llegaron, Guadalupe corrió hacia el establo. Sombra, como si sintiera que algo importante había sucedido, salió a su encuentro. «Está todo bien ahora, mi amigo», susurró Guadalupe, abrazando el cuello del caballo. «Estás en casa, para siempre». En los días que siguieron, una sensación de paz se estableció en el rancho. Guadalupe y Sombra pasaban horas juntos, cabalgando por los campos o simplemente disfrutando de la compañía mutua. La transformación en ambos era visible. Sombra, antes asustado y desconfiado, ahora era un animal confiado y cariñoso. Guadalupe, que antes vivía en soledad, ahora irradiaba una energía y alegría que contagiaba a todos a su alrededor. Una tarde, mientras observaba a Sombra pastando tranquilamente, Guadalupe reflexionó sobre el increíble viaje que habían recorrido juntos. De un encuentro casual había nacido una amistad profunda, capaz de superar obstáculos y transformar vidas. Miguel, que había venido de visita, se unió a ella en el porche. «Sabes, mamá», dijo con una sonrisa, «creo que al final no fuiste solo tú quien salvó a Sombra. De cierta forma, él también te salvó a ti». Guadalupe asintió, sintiendo una ola de gratitud invadirla. «Tienes razón, hijo. A veces, los ángeles vienen en formas inesperadas. En mi caso vino con 4 patas y una crin negra. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, lanzando un brillo dorado sobre el rancho. Sombra, notando a Guadalupe en el porche, trotó hacia ella, relinchando suavemente. En ese momento, rodeada por el amor de su familia y la lealtad de su improbable amigo, Guadalupe supo que había encontrado algo precioso. Un nuevo comienzo, una segunda oportunidad en la vida. Y estaba determinada a aprovechar cada momento de este nuevo viaje, con Sombra fielmente a su lado. El tiempo pasó suavemente en el rancho de doña Guadalupe después de la batalla judicial.
Las estaciones se sucedieron, trayendo consigo cambios sutiles en el paisaje y en la vida de todos los que allí habitaban. El vínculo entre Guadalupe y Sombra continuaba fortaleciéndose cada día, como si cada momento juntos fuera una afirmación del viaje que habían recorrido. En una mañana de primavera, exactamente un año después de la decisión del tribunal, Guadalupe se despertó con una idea que había estado cultivando durante algún tiempo. Caminó hasta el establo, donde Sombra la recibió con un alegre relincho. «Buenos días, mi amigo», sonrió acariciando el hocico del caballo. «¿Qué te parece si hacemos algo especial hoy?» Con la ayuda de Miguel, que se había mudado más cerca del rancho después de los eventos del año anterior, Guadalupe organizó un pequeño evento. Invitaron a Lucía, al doctor Fernández y a algunos vecinos que habían apoyado su lucha para mantener a Sombra. Cuando los invitados llegaron, encontraron el rancho transformado. Cintas de colores decoraban las cercas, una mesa llena de bocadillos estaba dispuesta en el patio y Sombra, cepillado hasta brillar, lucía una cinta azul en su crin. Guadalupe, radiante, dio la bienvenida a todos. «Gracias por venir», dijo, su voz embargada por la emoción. «Hoy no es solo una celebración de nuestra victoria legal. Es una celebración de nuevos comienzos, de amistades inesperadas y del poder del amor y la compasión». Miguel, al lado de su madre, levantó una copa. «Un brindis por Sombra», proclamó. «El caballo que no solo encontró un hogar, sino que trajo nueva vida a este rancho y a todos nosotros». Los invitados aplaudieron y Sombra, como si entendiera que era el centro de atención, relinchó alegremente. La tarde transcurrió en un ambiente de alegría y gratitud. Lucía, ahora una amiga cercana de la familia, compartió cómo el acto de testificar a favor de Sombra le había dado el coraje para reconstruir su propia vida. El doctor Fernández habló sobre cómo el caso de Sombra lo había inspirado a crear un programa de rehabilitación para animales rescatados. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Guadalupe se apartó un poco del grupo. Sombra, percibiendo su movimiento, la siguió. Juntos caminaron hasta una pequeña colina que ofrecía una vista panorámica del rancho. «Mira todo esto, mi amigo», murmuró Guadalupe, abrazando el cuello de Sombra. «¿Quién hubiera pensado que aquel día, cuando apareciste herido y asustado, sería el inicio de algo tan maravilloso?» Sombra respondió con un suave relincho, apoyando su hocico en el rostro de Guadalupe. «¿Sabes?», continuó ella, «pasé tantos años pensando que mi vida estaba llegando a su fin, que no había nada más para mí más allá de la soledad. Tú me mostraste cuán equivocada estaba. Cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para amar, para cuidar, para hacer la diferencia». En ese momento, mirando hacia el rancho lleno de vida y amigos, Guadalupe sintió una ola de gratitud tan intensa que casi la derribó. Lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras abrazaba a Sombra. «Gracias», susurró. «Gracias por salvarme». El sonido de pasos acercándose hizo que Guadalupe se girara. Era Miguel, seguido por Lucía y los demás invitados. «Mamá», llamó Miguel con una sonrisa, «todos están preguntando por ti, y tenemos una sorpresa». Intrigada, Guadalupe siguió al grupo de vuelta a la casa. Allí encontró una gran pancarta desplegada: «Inauguración del refugio Sombra para animales rescatados». Guadalupe miró a Miguel confundida. Él explicó: «Mamá, tu historia con Sombra ha inspirado a mucha gente. Conseguimos donaciones y apoyo para transformar parte del rancho en un refugio para animales que necesitan una segunda oportunidad, al igual que Sombra». Demasiado emocionada para hablar, Guadalupe solo abrazó a su hijo, luego a cada uno de los presentes. Sombra, como si entendiera la importancia del momento, se posicionó a su lado, imponente y gentil. A medida que la noche caía, los invitados se fueron despidiendo, dejando tras de sí promesas de ayuda y apoyo al nuevo proyecto. Finalmente, Guadalupe se quedó sola con Sombra, contemplando las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo. «Un refugio», murmuró a Sombra, «un lugar de esperanza y nuevos comienzos».
Creo que así es como debería ser la vida, ¿no? Siempre dándonos la oportunidad de volver a empezar, de hacerlo mejor, de amar más. Sombra relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Guadalupe sonrió, sintiéndose más viva y llena de propósito de lo que jamás había imaginado posible en esta etapa de su vida. Mientras caminaban de vuelta a la casa, Guadalupe reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. De ser una señora solitaria a convertirse en la guardiana de un caballo especial y ahora fundadora de un refugio para animales. La vida tenía, de hecho, formas sorprendentes de regalarnos nuevas oportunidades. «Vamos, Sombra», dijo acariciando el cuello del caballo. «Tenemos mucho trabajo por delante y apenas puedo esperar para empezar». 5 años pasaron desde la inauguración del refugio Sombra para animales rescatados. El rancho de Doña Guadalupe, antes un lugar de soledad y recuerdos melancólicos, ahora pulsaba con vida y propósito. En una soleada mañana de domingo, Guadalupe, ahora con 80 años, pero con un brillo juvenil en los ojos, caminaba por los terrenos del refugio. A su lado, Sombra trotaba tranquilamente. Su pelaje negro aún lustroso, aunque salpicado de algunas canas. El refugio había crecido más allá de las expectativas más optimistas. Decenas de animales rescatados, caballos, perros, gatos e incluso algunos animales de granja, habían encontrado allí un hogar temporal o permanente. Voluntarios iban y venían, trayendo consigo energía y dedicación. Guadalupe se detuvo cerca de un nuevo establo, observando a un grupo de niños que participaba en un programa de equinoterapia. Una sonrisa iluminó su rostro al ver a una niña tímida ganando confianza mientras acariciaba a un pony rescatado. «Mira nada más, Sombra», murmuró. «¿Quién hubiera pensado que nuestra historia inspiraría todo esto?» Como si entendiera, Sombra relinchó suavemente. No muy lejos de allí, Miguel supervisaba la construcción de una nueva ala veterinaria. Había dejado su empleo en la ciudad para dedicarse de lleno al refugio, encontrando allí una vocación que nunca supo que tenía. Lucía, que se había convertido en una figura constante en el refugio, guiaba a un grupo de visitantes, compartiendo historias de rescate y recuperación. Su voz, antes tímida y vacilante, ahora rebosaba confianza y pasión. Mientras caminaba de regreso a la casa principal, Guadalupe reflexionaba sobre cómo una sola decisión, la de acoger a un caballo herido, había desencadenado una ola de cambios positivos que iban mucho más allá de ella misma. En el porche, una sorpresa la esperaba. Su nieto más joven, Pedro, de 12 años, estaba sentado en los escalones, con un cachorro rescatado en su regazo. «¡Abuela!», exclamó al verla. «Mira quién llegó anoche». «¿Podemos quedárnoslo?». Guadalupe sonrió sentándose junto a su nieto. «Bueno, eso depende. ¿Estás listo para la responsabilidad?». Pedro asintió enérgicamente. «Aprendí de la mejor, ¿no?». Riendo, Guadalupe abrazó a su nieto. «Entonces creo que tenemos un nuevo miembro en la familia». Esa noche, sentada en el porche con una taza de té, Guadalupe observaba el sol ponerse sobre el rancho. Sombra pastaba tranquilamente cerca. Los suaves sonidos de los animales del refugio creaban una reconfortante sinfonía. Pensó en cómo había cambiado su vida, de la soledad al propósito, del aislamiento a una comunidad vibrante. Cada animal rescatado, cada sonrisa de un niño en terapia, cada voluntario inspirado a hacer la diferencia, todo esto eran semillas de esperanza plantadas por aquel improbable encuentro años atrás. «Gracias, mi amigo», susurró a Sombra, «por enseñarme que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo».